Buenos días, docente Sonia Guamaní y compañeros residentes. El día de hoy vamos a hablar acerca del tema de encefalopatía hepática. Soy la residente María Estefanía Capitán Barrientos. La definición de esta condición es que es una disfunción cerebral causada por la insuficiencia hepática y o presencia de shunts portosistémicos, ¿no? Esta definición no se incluye en las definiciones de los síndromes neuropsiquiátricos que coinciden con una hepatopatía, pero cuya presentación no depende de esta. Entonces, esta encefalopatía hepática puede ser aguda y reversible o puede ser crónica y progresiva. Con respecto a la fisiopatología, nos dice que la insuficiencia hepática y la presencia de shunts portosistémicos van a favorecer la exposición del cerebro a sustancias que en condiciones normales habrían sido eficientemente metabolizadas y excretadas por el hígado. ¿Cuál es esa sustancia que es la encargada de favorecer esta condición en que el paciente se ponga encefalopático? Es el amoníaco, ¿no? Bueno, en condiciones normales, los alimentos ya digeridos van a pasar por el colon, ¿no? Y es aquí donde todavía se van a metabolizar lo que es las proteínas y los aminoácidos, dando como resultado el NH3, conocido como amoníaco. Ahora, este amoníaco es el resultado del metabolismo de las proteínas y de los aminoácidos. Entonces aquí este amoníaco va a estar en el colon, ¿no? Pero cabe resaltar de que en el colon hay presencia también de hidrogeniones, ¿no? Aquí hay presencia de hidrogeniones. Entonces, ¿cuál va a ser la función de este hidrogenión? Va a ser unirse al amoníaco, que en realidad, pues este amoníaco va a ser la forma absorbible, ¿no? Entonces, al unirse con estos hidrogeniones que se encuentran en el colon, va a formar el NH4, al que nosotros conocemos como amonio. Y este amonio es la forma no absorbible. Entonces, como no se absorbe, va a ser excretado por la orina. Va a ser excretado por el riñón a través de la orina. Entonces, eso es en condiciones normales. El amoníaco se reabsorbe y se va a la circulación portal, y el amonio que se ha formado va a ir a ser excretado. Entonces, en condiciones normales, este amoníaco va a tener que ser detoxificado. ¿En dónde? En el hígado, ¿no? En el hígado, ¿mediante qué? Mediante el ciclo de la urea, ¿no? Este ciclo de la urea va a dar como resultado la urea, pues. Este ciclo de la urea se va a realizar en los hepatocitos, ¿no? Y específicamente en la mitocondria. Entonces, transformándose o teniendo como resultado, o teniendo como desecho a la urea. Ahora, por otro lado, eso es lo normal. Pero en un paciente que tiene alguna disfunción hepática, como en este caso la mayoría que hemos visto son los pacientes con cirrosis, este ciclo normal no va a suceder. ¿Por qué? Porque el hígado está dañado, ¿no? Aquí el hígado está totalmente, no cumple la función de detoxificación. Entonces, ¿qué va a pasar primero? Va a haber una absorción del amoníaco, sí. O sea, en el intestino se va a producir va a estar el amoníaco, ¿no? Va a haber una absorción y debería pasar al hígado para que sea detoxificado. Entonces,
Normalmente sí, va a haber una absorción del amoníaco, pero hay disfunción del hígado, entonces este hígado no va a poder detoxificarlo en los pacientes con cirrosis. Ya sea por insuficiencia hepática o ya sea porque de repente haya alguna hipertensión portal. Entonces, en el caso de que haya una hipertensión portal, ¿no? En este caso ya, en vez de que vaya el amoníaco al hígado, este amoníaco va a ir a la circulación sistémica, ¿no? En donde se puede llevar a la circulación sistémica. Entonces, como primer punto, hay falla en lo que es el hígado y también hay un aumento de la presión portal, no dejando que este amoníaco llegue al hígado y se va a ir a través de se va a ir a lo que es a la circulación sistémica. Ahora, en este caso ya no hay función hepática, pero hay también otros órganos que podrían apoyar en lo que es la detoxificación del amoníaco, como lo es el músculo esquelético. Pero ¿qué pasa en estos pacientes con cirrosis? Es que también, si nos damos cuenta, tampoco tienen mucha masa muscular, ¿no? Son pacientes delgados, con poca masa muscular, en donde tampoco puede lograrse un total apoyo de este sistema músculo esquelético para la detoxificación. Entonces, ¿qué pasa? Entonces ellos ya tienen dañado lo que es el hígado y la función musculoesquelética en muchos casos no va a ser suficiente. Por otro lado, también se puede realizar la detoxificación en los astrocitos, que los encontramos en donde en el sistema nervioso. Estos astrocitos, ¿qué van a hacer inicialmente? Van a hacer un sacrificio, ¿no? Van a sacrificar el glutamato, que el glutamato sabemos que es un neurotransmisor, ¿no? Entonces, van a sacrificar este glutamato y va a haber como primera signo del paciente, cuando ya empieza a disminuir este glutamato, este neurotransmisor, comienza a causar la fase 1 de lo que es la escala del West Haven, que ya lo vamos a ver, ¿no? En donde el paciente se comienza a sentir ansioso, está eufórico, ¿no? Entonces, esta es la primera fase por lo que es el sacrificio del glutamato. Llega una segunda fase cuando este glutamato ya está considerablemente disminuido, va a producirse lo que es la fase 2 del West Haven, en donde ya el paciente comienza a tener signos de somnolencia. Y por último, por consiguiente, este amoníaco va a comenzar a ingresar al astrocito, en donde cuando ya hay ingreso, se va a producir la fase 3 del West Haven, en donde el paciente puede producir edema cerebral y puede tener signos de sopor, ¿no? Y si ya no hay quien más metabolice este amoníaco y sigue en la sangre, entonces este paciente va a tener puede llegar a un coma, ¿no? ¿Qué factores son predisponentes para que este paciente pueda tener esta encefalopatía hepática, ¿no? Primero, o el paciente tiene una insuficiencia hepatocelular o el paciente tiene un shunt portosistémico. Con referencia a aquellos pacientes o cuando el factor predisponente es una insuficiencia hepatocelular, generalmente hemos encontrado, van a ser de tipo crónicas, como lo es en pacientes con cirrosis, ¿no? O algunas veces puede ser pacientes que presenten hepatitis fulminantes. Entonces, por ese primer lado, va a ser una insuficiencia hepatocelular. Y como factor determinante va a tener al amoníaco, ¿no? Que es el producto más implicado en esta patología. ¿Qué factores pueden desencadenar que estos pacientes con insuficiencia hepatocelular puedan llegar a una encefalopatía hepática, ¿no? Como factor desencadenante tenemos a la sobrecarga del nitrógeno,
en pacientes que presentan hemorragias gastrointestinales, que es la causa más frecuente, en pacientes con estreñimiento, en pacientes con dieta rica en proteínas. Ya hemos visto que por toda la fisiopatología, cómo es el metabolismo de estas, ¿no? Y por otro lado, tenemos a los pacientes con shunts portosistémicos, en donde las sustancias tóxicas evitan el paso hepático y van a la circulación sistémica. O sea, ese amoníaco no va a ir al hígado por el, ¿cómo decir?, por el conducto normalmente, que normalmente tiene que ir, sino que como hay un shunt, que quiere decir que como hay una comunicación anómala, estos desechos van a ir, pero a la circulación sistémica. Como factores determinantes tenemos al magnesio, en donde se acumulan en los ganglios de la base y pueden dar síntomas extrapiramidales. Tenemos al GABA, que es un neurotransmisor inhibidor que procede del intestino y del metabolismo intracerebral de la glutamina. Un desequilibrio de aminoácidos, en donde puede haber tanto aumento de unos y descenso de otros, ¿no? Dando lugar a la alteración del metabolismo intracerebral de la tirosina. ¿Qué factores desencadenantes también se puede evaluar aquí? En pacientes que presentan desequilibrio electrolíticos, como por ejemplo hipopotasemia, hiponatremia, hipovolemia, insuficiencia renal, todos estos trastornos hidroelectrolíticos también pueden causar en el paciente la encefalopatía hepática. El uso de medicamentos como opiáceos, sedantes, diuréticos, ¿no? Y también en condiciones en donde el paciente presenta infecciones. ¿Qué es lo que valoramos o qué es lo que en esos pacientes se puede encontrar, ¿no? ¿En qué se pueden encontrar? Podemos encontrar aquí alteraciones de la conducta, como por ejemplo inversión del ritmo del sueño, comportamiento alterado, agitación, agresividad, alteraciones de la conciencia que van desde una somnolencia hasta un estado de coma. También alteraciones neuromusculares, como la asterixis, pero en este caso se dice que no es específico de esta enfermedad. También se puede ver en otras encefalopatías metabólicas. En lo que es las alteraciones neuromusculares, puede presentar el paciente hipotonía muscular, hiperreflexia, a veces crisis convulsivas, signos de rueda dentada, Babinski, paraparesias, degeneración hepatocerebral progresiva crónica, que se va a caracterizar por la disminución del intelecto, temblor, ataxia y síntomas psiquiátricos. La forma clínica de la encefalopatía hepática abarca un amplio espectro de manifestaciones clínicas, ¿no? Y se va a presentar en pacientes con alteraciones hepáticas muy diversas. Esta puede deberse o puede clasificarse, por decirse así, según su enfermedad hepática subyacente, ¿no? Puede ser de tipo A o de tipo B. La de tipo A, en pacientes que presentan la insuficiencia hepática aguda, en tipo B, asociadas a los shunts portosistémicos, y la de tipo C, asociada a cirrosis. Según su gravedad clínica, esta se va a valorar según la escala de Westhaven, que la vamos a ver. Según su curso, puede ser episódica o puede ser recurrente, ¿no? Se dice que este es recurrente cuando hay episodios de 2 o más en 6 meses. Y persistentes cuando hay alteraciones cognitivas siempre presentes. Según los factores precipitantes, puede ser no precipitada o espontánea o precipitada. Esta es la escala de Westhaven, que nos va a decir la gravedad clínica del paciente con encefalopatía hepática, ¿no? Dado que estas manifestaciones son progresivas, formando un espectro continuo, a veces difícil de diferenciar, se va a clasificar en 2 subcategorías. En la encefalopatía hepática no manifiesta, o también llamada COVER, o en la encefalopatía hepática clínicamente manifiesta, llamada OVER. En la primera,
va a comprender una encefalopatía hepática mínima, ¿no? Requiere de métodos neuropsicológicos y neurofisiológicos para su detección. Y la encefalopatía hepática de grado 1. Entonces, aquí el grado 1 va a ser una encefalopatía hepática no manifiesta. En lo que es la encefalopatía hepática manifiesta, agrupa a lo que es la encefalopatía hepática grado 2 o superior en la escala de Hagen. Entonces, aquí, ¿qué es lo que valora esta escala o esta clasificación? El estado de conciencia, la función intelectual, los cambios de personalidad y las anormalidades neuromusculares. De acuerdo al estado de conciencia, en un primer grado, se va a encontrar un patrón de sueño invertido, a veces pueden padecer insomnio, hipersomnia. La función intelectual puede encontrarse alterada en cálculo, en periodos cortos de atención. En lo que es la personalidad, puede haber euforia, depresión, irritabilidad. En lo que es las anomalías neuromusculares, puede haber asterixis leve y puede haber también presencia de tremor. En un estadio ya moderado, puede haber presencia en el estado de conciencia, el paciente puede encontrarse en letargo, puede tener una función intelectual con desorientación en tiempo o periodos de amnesia, cambios de personalidad, puede estar el paciente ansioso, apático, con comportamientos inadecuados, ¿no? Y en la parte neuromuscular, una asterixis evidente. En el grado 3, ya el estado de conciencia al paciente lo encontramos en estupor, ¿no? Está desorientado en lugar, tiempo, ¿no? Y puede presentar paranoia, ira, en el estado neuromuscular, rigidez, nistagmus, Babinski positivo. Y ya como por último estado y más grave, bueno, es un estado de coma, con o sin respuesta a estímulos, ¿no? Ya no hay función intelectual, y no se puede valorar los cambios de personalidad y el paciente puede presentar midriasis. Ahora, con respecto al diagnóstico, aquí de la encefalopatía se va a basar en la presencia de manifestaciones clínicas compatibles, la existencia de una enfermedad subyacente que lo justifique, demostración de la insuficiencia hepática y o shunts portosistémicos y la exclusión de otras causas de disfunción cerebral. En este caso, por ejemplo, tenemos un cuadro clínico compatible con encefalopatía hepática, ¿no? Tienes dos caminos, en donde el paciente puede presentar una enfermedad subyacente que justifique esa encefalopatía, ¿no? En donde tú puedes ver si tiene insuficiencia hepática aguda, si tiene cirrosis o si tiene shunt portosistémicos, ¿no? Y por otro lado, y excluyendo al primer grupo, las causas pueden ser diferentes de una encefalopatía, ¿no? Por ejemplo, puede ser una hipoglicemia, hiperglicemia, una intoxicación por benzodiazepinas, por alcohol, por opiáceos, por hipotiroidismo, entre otras cosas, o por un estatus epiléptico no convulsivo, varias cosas, ¿no? Entonces, es importante en el diagnóstico poder excluir ciertas patologías de otras, hacer un diagnóstico diferencial. Ahora, el manejo con respecto a las medidas generales van a ser vigilar el nivel de conciencia, el soporte nutricional, valorar el nivel de conciencia, dar un soporte nutricional al paciente, la búsqueda y tratamiento de los factores precipitantes, si es que puede ser una hemorragia digestiva, una infección oculta, alteraciones hidroelectrolíticas, deshidratación, constipación. Entonces, ya una vez que el paciente puede ser, no sé, estabilizado o controlado el riesgo, entonces ya tú vas a ir al tratamiento específico de la causa. Como manifestaciones, como las medidas ya específicas, ya se van a realizar tratamientos como por ejemplo la administración de disacáridos no absorbibles, ¿no? De manera oral o rectal. Como por ejemplo aquí lo más utilizado, pues, un disacárido no absorbible es la lactulosa.
la administración de antibióticos específicos, ¿no? La rifaximina, la cual ayuda en la prevención secundaria asociada a disacáridos no absorbibles, ¿no? Lo que es la oclusión de los shunts portosistémicos grandes en caso el paciente no presente un cuadro de cirrosis, no presente un cuadro de hepatopatía aguda o crónica, sino que este paciente presenta un shunts portosistémicos, entonces a través de la oclusión puede mejorar esta encefalopatía. Los exámenes complementarios, podemos tomar en cuenta aquí la analítica, donde podemos evidenciar un aumento de la amonemia. Se dice que esto es poco fidedigno porque esto no va a guardar una relación directa con el grado de la encefalopatía hepática. Nosotros explicamos en la fisiopatología que el grado de la confusión, desde la somnolencia hasta el coma, ¿no? Se van a ir identificando de acuerdo al trastorno del glutamato, pues, o sea, ya debido a que el astrocito va a comenzar a sacrificar este glutamato. Entonces, no necesariamente es por el grado del amonio. En el líquido cefalorraquídeo se puede evidenciar que puede ser claro y presión baja. Hay un aumento de proteínas de ácido glutámico y glutamina. También se puede utilizar el electroencefalograma, en donde ese nos va a permitir de modo más veraz detectar la encefalopatía hepática y valorar su evolución. También se puede tener en cuenta aquí lo que es las tomografías y las resonancias magnéticas que nos pueden evidenciar lo que es la atrofia cerebral y la presencia de hiperdensidad en ganglios basales, en donde nos va a dar una sugerencia de depósitos de magnesio. Ahora, ¿cómo se maneja la encefalopatía hepática? Como medida general, pues ya habíamos hablado de vigilar el nivel de conciencia y prevenir la broncoaspiración del paciente, debido a que, bueno, puede estar en estado de estupor, en estado de coma, ¿no? Y eso es uno de los cuidados principales, ¿no? Ya en estos estadios 3 y 4 de Westhaven, ya es contraproducente considerar en el paciente lo que es la ingesta oral. Y en estos pacientes, la ingesta oral se descarta totalmente, ¿no? Aquí ya también es importante el manejo del soporte nutricional. Al inicio es necesario restringir la dieta oral y mantener al paciente con fluidos durante al menos 48 horas. Posteriormente ya se puede iniciar la dieta, ya sea vía oral o vía enteral, de acuerdo a las condiciones del paciente. Pero también, bueno, se dice de que la restricción de proteínas no mejora la encefalopatía hepática aguda y puede empeorar el estado nutricional. Entonces aquí se recomienda una ingesta proteica de 0.8 a 1.2 gramos por kilogramo por día. Por otro lado, como medida general, ya viene lo que es la búsqueda sistémica y la corrección de los factores precipitantes. Ya esto es un aspecto crítico, puesto que el curso evolutivo de la encefalopatía hepática aguda suele depender de la correcta identificación y el tratamiento de los factores precipitantes, ¿no? Ya como medida específica, ya vamos a ver ya lo que se le va a administrar al paciente en sí. En este caso, como un medicamento de primera elección, están los disacáridos no absorbibles. Aquí encontramos a la lactulosa, ¿no? Ella va a favorecer la eliminación de productos nitrogenados del colon y disminución del amonio plasmático. Con respecto a la lactulosa, ¿no? Al tratamiento que reciben en estos pacientes, se dice que en estos pacientes ya hay un aumento de la expresión de los receptores GABA. Entonces, a veces el paciente viene con encefalopatía y nosotros pensamos en administrarle un flomacenil, por ejemplo, ¿no? Entonces, cabe resaltar de que en estos pacientes, por aumento de la expresión de los receptores GABA, está contraindicado el uso de las benzodiazepinas, ¿no? Salvo que sea la única benzodiazepina que pueden administrarle a un paciente
con cirrosis son las de acción corta. Y ahora con respecto a la lactulosa, que es un disacárido no absorbible, además de ser un ácido también, ¿cómo es que va a actuar a nivel del colon del paciente? Porque la lactulosa va a llegar al colon del paciente. Esta lactulosa va a pasar por el intestino llegando al colon, ¿no? Disminuyendo el pH. Entonces nosotros sabemos que mientras el pH disminuye, ¿qué va a hacer la cantidad de hidrogeniones? Va a aumentar, ¿no? Entonces, al inicio yo les expliqué de que ¿para qué eran importantes estos hidrogeniones? Para que se unan con el amoníaco y se conviertan en amonio. Entonces, este amonio ya no se va a poder absorber porque ya está en su forma no absorbible y esto va a conllevar de que se pueda excretar a través de la orina. Por ello es que la lactulosa hace de que el pH disminuya y haya más concentración de hidrogeniones, ¿no? También se dice de que este medicamento va a ejercer un efecto osmótico, puesto que va a aumentar lo que es la velocidad del flujo intestinal, ¿no? Va a modificar la flora colónica que es producida por el acúmulo del amonio. Esta lactulosa no solo disminuye el pH, sino que también hace de que modifica la flora. Como ha habido acumulación de amonio en todo ese colon, este amonio genera otro tipo de flora. Entonces viene la lactulosa y la modifica. Por otro lado, también se encuentra la administración de los antibióticos, como la neomicina, paromomicina, metronidazol, rifaximina, que se utilizan por su capacidad para reducir la producción de la absorción de amonio también, y la administración de los aminoácidos ramificados, que estos son administrados por vía oral, y bueno, pues son efectivos o son de utilidad en los pacientes con encefalopatía persistente administradas por vía endovenosa. Y se dice que durante un episodio agudo no es útil. También otra medida específica es la intervención sobre el shunt portosistémico, ¿no? Se dice que en pacientes con shunt portosistémicos grandes, la oclusión de los mismos puede mejorar la encefalopatía hepática recurrente asociada. Esta intervención va a ir indicada en pacientes que tengan una función hepática buena y un bajo riesgo de hemorragia por hipertensión portal. ¿Qué cuidados de enfermería debemos tener en cuenta con respecto a al tratamiento de estos pacientes? De todas maneras, empezamos con el control de nuestras funciones vitales, ¿no? La valoración neurológica es importante para poder identificar en qué grado se encuentra nuestro paciente, ¿no? Asegurar la permeabilidad de las vías aéreas, prevención de caídas, que, bueno, esto constituye un evento adverso si es que no se realiza correctamente. La prevención de lesiones por presión mediante la movilización de estos pacientes que no están totalmente conscientes o tienen su fuerza muscular disminuida. Todo lo que son nuestras actividades con respecto a la estabilización hemodinámica de nuestros pacientes, las actividades relacionadas con la corrección de los desequilibrios electrolíticos, la administración de los medicamentos o del tratamiento aplicando siempre los 15 correctos, ¿no? Y en algunos casos realizar nuestros procedimientos invasivos como lo que es la colocación de sondas nasogástricas con medida séptica. Muchas gracias.